Buenas tardes. Teniendo en cuenta las instrucciones de las autoridades sanitarias, les recordamos que mientras se encuentren dentro de la biblioteca es obligatorio el uso de la mascarilla. Una vez finalice el evento, por favor, no se levanten de sus butacas hasta que se lo indique nuestro personal. Rogamos paciencia. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Bien, arratsaldean berriro, eta eskerrik asko etortzeagatik beste bide-barrieta zientifikoa zikloaren beste ekitaldi berri honetara. Gaur izango dugu Inma Hernáez, katedradunari entzuteko aukera. Muy buenas tardes y muchas gracias por asistir a esta nueva sesión de Bide-barrieta científica y también buenas tardes a quienes nos están viendo por internet. Hoy tenemos con nosotros a Inma Hernáez, que es ingeniera, directora del Grupo de Investigación AOLAB y es catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la Universidad del País Vasco. Bueno, Inma nos va a hablar de una tecnología muy interesante de síntesis de voz que permite, a partir de grabaciones de voz, crear mensajes que pueden ser muy útiles para personas que por razones diferentes la han perdido, ¿no? Entonces es una tecnología muy interesante. Lógicamente, todas estas cosas tienen interés desde el punto de vista teórico, de lo que significan, pero también en este caso tiene mucho interés desde el punto de vista práctico, porque hay muchas personas que pierden la voz y que, por lo tanto, pierden en principio la posibilidad para comunicarse y que con este tipo de herramientas pues la pueden recuperar. Esa capacidad, quiero decir. No voy a alargarme más, pero sí quiero volver, siempre que estoy aquí durante estos meses, siempre aprovecho para remarcar la importancia que tiene que Bide-barrieta mantenga su actividad contra viento y pandemia, porque si no fuera por estas cosas, realmente la vida cultural de lugares como este pues desaparecería, ¿no? Yo creo que es muy importante que se mantenga y desde la cátedra queremos dejar constancia de esa importancia y subrayarlo y, por lo tanto, agradecer también el esfuerzo que significa poder celebrar estas sesiones. Por mi parte, y en nombre de Bide-barrieta, Kulturgunea y la Cátedra de Cultura Científica, sean bienvenidos y, Inma, adelante. Bueno. Muchas gracias, José Ignacio, y muchas gracias, en primer lugar, me gustaría agradecer a la Cátedra de Cultura Científica por esta invitación y esta oportunidad para presentar nuestro trabajo de investigación. Bueno, voy a poner el reloj a cero para poder empezar. Bien, yo trabajo en el laboratorio que se llama AOLAB. Este nombre viene de ahots, del euskera, voz, ahots, y lab, pues laboratorio, ¿no? Laboratorio, y trabajamos con la señal de voz. Trabajamos con voz, todo lo que es el tratamiento digital de la señal de voz. Y de eso es un poco de lo que vamos a hablar ahora. Nuestro laboratorio está integrado en un centro recién creado, que es un centro para las tecnologías del lenguaje, que pertenece a la Universidad del País Vasco. Y lo primero que me gustaría remarcar es lo importante que es la voz para todos nosotros y la poca cuenta que nos damos de ello, ¿no? La estamos utilizando constantemente. La utilizamos en el medio familiar, con los amigos, en los bares. Algunos la utilizamos cuando nos enfadamos, cuando nos reímos. O sea, constantemente estamos hablando por teléfono.
Algunos trabajamos con ella, ¿no? La necesitamos para trabajar porque damos clases o damos charlas. Entonces, es un poco misterioso cómo es tan importante y solamente cuando no podemos hablar nos damos cuenta de ello, ¿no? Si podemos perder la voz por muy diferentes motivos o perder la capacidad para comunicarnos verbalmente por diferentes razones. Nosotros, por nuestro trabajo y por cómo aplicamos la tecnología que desarrollamos, pues diferenciamos entre personas que ya nacen sin esta capacidad de poder hablar, nacen con una enfermedad, que pueda ser una parálisis cerebral o un síndrome de Angelman, pero existen otras enfermedades, y estas personas no tienen una voz que les identifique, ¿no? En cambio, si perdemos la voz por una enfermedad, que puede ser una pérdida brusca, por ejemplo, por un accidente, un ictus, un accidente cardiovascular, perdemos la posibilidad de hablar. O puede ser, o por una laringuectomía, ¿no? Que nos extirpan la laringe y de un día para otro ya no podemos hablar, ¿no? La laringuectomía, bueno, afortunadamente se puede volver a hablar, ¿no? De otra manera, pero se puede. O puede ser una pérdida progresiva, ¿sí? Que tenemos una enfermedad y progresivamente vamos perdiendo la capacidad de hablar. En cualquiera de estos casos, la tecnología puede ser de un gran apoyo. Podemos utilizar la tecnología, por supuesto, como medio alternativo de comunicación. Nunca va a ser un sustituto real de lo que es el aparato fonador humano, pero sí que puede ayudar. Y quizás el ejemplo paradigmático del uso de la tecnología en la comunicación, y estoy ya casi segura de que todos estáis pensando en él, es Stephen Hawking, ¿no? Que Stephen Hawking... Me encantaría. Stephen Hawking usó durante toda su vida, prácticamente, ¿no? Desde que le diagnosticaron el ELA, usó la tecnología para, no solo para comunicarse, también para moverse y para hacer todas sus tareas. Entonces, he extraído, he sacado de YouTube un vídeo y de él he extraído unos minutitos del principio. Me gusta mucho, por si os queréis fijar, en la primera frase que dice esta mujer, y en este vídeo Stephen Hawking se explica cuán útil es la tecnología, ¿no? para él. A ver, casi le voy a dar aquí. Me encantaría que llegara un momento en el que no tuviéramos que pensar en los discapacitados como en otra categoría. Medicine has not been able to cure me, so I rely on technology to help me communicate and live. Over these years, the world, and technology's impact on it, has changed dramatically. Technology has changed the way we all live our lives, from communication to genetic research, access to information, and much, much more. Vemos que Stephen Hawking hace uso de la tecnología, para empezar, para hablar, ¿no? Es capaz de hablar con un montón de dispositivos, ¿no? Pero también, por supuesto, para todo, ¿no? Para moverse, para desplazarse y para utilizar el ordenador y desarrollar toda esta ciencia que desarrolló, ¿no? Me encantaría. Estos dispositivos, estos sistemas que permiten a personas con diferentes niveles de discapacidad, pero en particular con una discapacidad oral, de comunicación oral, estos sistemas se llaman sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, ¿sí? Claro, estos sistemas incorporan muchas tecnologías. Por ejemplo, Stephen Hawking controlaba su ordenador, tenía un chip en las gafas y él detectaba el movimiento de los guiños que hacía con los ojos al final en los últimos años, y con ese guiño, movimiento muscular, era capaz de controlar el ordenador.
pero podemos tener otro tipo de interfaces que permiten interactuar con las máquinas, ¿no? Y hay, digamos, diferentes tecnologías que están integradas en estos dispositivos. Entonces, en estos dispositivos, uno de los componentes importantes es la construcción de mensajes. De alguna manera, nosotros queremos, para comunicarnos, queremos construir un mensaje, ¿no? Entonces, ¿cómo construyen estos sistemas? ¿Cómo hacen para elaborar los mensajes? Bueno, inicialmente podemos pensar que lo más simple, el sistema más básico que se nos puede ocurrir para construir mensajes, pues es escribir con letras, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que haríamos si estamos afónicos y estamos en el bar y queremos decirle algo a alguien? Pues escribimos en una servilleta de papel, ¿no? Si no, pero si es nuestro sistema permanente de comunicación, quizá podemos señalar en el tablero la letra que queremos y vamos construyendo las palabras, ¿no? O también podemos, pues, escribir en un teclado. Claro, escribir en un teclado, si quizás seamos unos rapidillos y entonces muy bien, vamos construyendo los mensajes rápidamente, pero igual somos unos torpes o simplemente tenemos una discapacidad que nos impide escribir rápidamente, ¿vale? Entonces hay un componente bastante importante dentro de estos sistemas que son los predictores de texto y que son sistemas que hoy en día los conocemos todos, que están incorporados en los sistemas de mensajería, ¿no? Que utilizamos en el WhatsApp y así, ¿no? Que ponemos una letra y el sistema, el predictor, nos sugiere una serie de palabras y nosotros elegimos y así construimos nuestras frases rápidamente, ¿no? Pero, digamos, yendo más allá, para construir frases también se utilizan, digamos, pictogramas, se llaman, que son representaciones simbólicas de todo tipo de objetos y situaciones y acciones, ¿no? Por ejemplo, pues podemos tener pictogramas para todas las partes de la cara, pictogramas para comidas o pictogramas para verbos, para preguntas, qué, cuándo, dónde, quién, por qué, cuál, ¿sí? O para verbos, tener, desear, guardar, escoger, hay beber, comer, descansar, salir, entrar, adelante, atrás, ¿no? Un montón de pictogramas que en los dispositivos de comunicación alternativa, esto se ha usado toda la vida con personas con dificultades de comunicación, pero hoy en día, digamos, estos dispositivos lo llevan integrado, ¿no? Integran este tipo de pictogramas organizados de forma que sea fácil construir las frases y ayudan mucho en la comunicación. Vale, y aunque, bueno, parece, no sé, quizás no se perciba como importante, la tecnología o la ayuda de un comunicador, pues es muy importante, ¿no? O sea, proporciona mucha ayuda. Y mucho mejor que yo, os lo va a explicar la madre de un niño con síndrome de Angelman, que nos explica cómo, todo lo que le ha aportado a su niño, ¿no? Este niño, bueno, pues fue premio en la categoría individual de Romper Barreras. La Fundación Romper Barreras pues trabaja con este tipo de tecnologías. Vale. Os voy a poner este vídeo y en donde se ve cómo el niño utiliza un comunicador. Porque le da facilidad al niño, le da facilidad a la persona que recibe el mensaje, le da agilidad, es atractivo, es fácil, es cómodo, es ligero. La capacidad de vocabulario que puede contener es infinito. Y no solamente para pedir, para describir, para contar, para hacer bromas, para reír, para jugar. Es tener tu voz, es tener tu capacidad de relacionarte en todos los niveles y en todos los aspectos, en todos los entornos como lo haríamos nosotros, pero de forma tecnológica. Su satisfacción, su autoestima, su felicidad, su autonomía, todo crece, todo mejora. Y a la vez de la de él, la nuestra. Pedimos. Sí, hemos visto cómo Aitor está utilizando un comunicador, señalando los pictogramas adecuados y puede
puede él ir solo a comprar las chuches, ¿no? Y interactuar con la persona que está ahí en el mostrador. Pero este niño, su única, digamos, discapacidad es verbal, no puede hablar. Ahora os voy a enseñar el uso de un comunicador con un niño que que nació con una enfermedad rara también, es una enfermedad muscular. Y este niño, este vídeo lo grabaron en 2015 y el niño también tuvo ese mismo premio, también en la categoría individual. Y bueno, me gustaría enseñaros el vídeo. Los vídeos completos son muy bonitos y son fáciles de encontrar. Ahora mismo está utilizando dos sistemas de acceso al ordenador. Tenemos un sistema de acceso por pulsadores, es decir, él utiliza 2 pulsadores y con esos 2 pulsadores, pues gracias a un software que tenemos, le permite manejarse por el ordenador. Luego tenemos otro sistema que es el acceso por la mirada, es compatible con uno de los pulsadores, dirige el ratón con la mirada, con lo cual también es mucho más sencillo y mucho más ágil. Sí, está utilizando un dispositivo de comunicación alternativa más complejo que el que estaba utilizando el niño anterior, ¿no? Y bueno, pues con ese dispositivo, Miguel va con la silla, él maneja su silla ahora mismo con la punta de la lengua, ¿no? En este vídeo, en los dos, hemos visto el manejo del comunicador, ¿no? Pero en ninguno de los dos había voz, es decir, los niños estaban o bien enseñándole a otra persona la secuencia de los símbolos, el comunicador no estaba hablando, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra el módulo de generación de voz artificial, ¿sí? Que es precisamente el área en la que trabajamos nosotros, que consiste en utilizando estos mensajes que han sido generados de alguna manera, bien con texto, bien con los pictogramas, moviendo la pupila, de cualquier forma que se han generado los mensajes, los queremos convertir en una señal de voz, ¿no? Lo queremos convertir en voz. Esas tecnologías se llaman tecnologías de conversión de texto en voz. Es así de simple. Y generan voces artificiales que ya estamos muy acostumbrados a escuchar. ¿Sí? Solamente tenemos que pensar en las antiguas máquinas expendedoras de gasolina o de tabaco, ¿no? Pero ahora mismo también podemos pensar en nuestro asistente de Google, en Siri, en Alexa, ¿no? O también muchas veces en los sistemas de atención telefónica, ¿no? En donde nos están atendiendo máquinas que generan voces artificiales. Y hoy en día, con estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial y de redes neuronales, las calidades que se pueden obtener con las voces artificiales son altísimas, son muy buenas. La calidad puede llegar a ser tan buena que puede ocurrir que no nos demos cuenta que estamos escuchando una voz artificial. Yo os voy a poner ahora unos ejemplos. Entonces, vamos a oír 3 voces artificiales. Todas ellas han sido, las hemos generado, las obtenemos en el laboratorio nuestro, ¿no? Las hacemos nosotros. Las 2 primeras que vais a escuchar son de bastante calidad, espero que estéis de acuerdo conmigo, y utilizan estas técnicas de inteligencia artificial, ¿vale? Y a continuación vamos a oír un trozo de una síntesis o una conversión de texto a voz que es la misma voz, pero que utiliza unas técnicas más clásicas, más antiguas. Y me interesa porque estas técnicas más antiguas son las que realmente luego van en los comunicadores y de las que luego voy a hablar más, ¿vale? Entonces, a ver, os voy a poner el ejemplo.
El Grupo AOLAB de la Universidad del País Vasco es un grupo multidisciplinar, con amplia experiencia en todos los campos relacionados con las tecnologías del habla. Reconocimiento del habla, conversión de texto a voz, identificación de personas mediante su voz. La voz que habéis escuchado y la que estáis escuchando ahora mismo ha sido generada con técnicas de inteligencia artificial utilizando las conocidas redes neuronales. Y esto que estáis escuchando ahora se ha creado con una tecnología clásica, utilizando técnicas estadísticas. Como podéis escuchar, no está mal, pero las nuevas técnicas... ¡Ay! Se ha cortado. Algo ha pasado. Sí, pero las nuevas técnicas son mejores, ¿no? Se entienden mejor. No sé por qué se ha cortado y esto me da mucho miedo porque ya puede pasar cualquier cosa, ¿no? Vale, entonces ahora ya tenemos lo que es el módulo, que es el objeto de esta charla en realidad, ¿no? Pero que me interesa mucho que se entienda en qué contexto desarrollamos nosotros este proyecto, este trabajo. Entonces ahora vamos a ver un caso en donde está Miguel, el mismo Miguel que hemos visto en 2015, pero en 2019, que también grabaron un vídeo y en donde él ya está utilizando el comunicador y quiero que os fijéis en la voz del comunicador, ¿de acuerdo? A ver si suena bien. La tecnología de apoyo me permite hablar, jugar, hacer deberes, etc. En definitiva, ser uno más. No sé si hay algo que os ha llamado la atención, pero hay una discrepancia importante entre la personalidad del niño que está utilizando el comunicador y la voz del comunicador que corresponde, pues, corresponde a un adulto, ¿no? A un hombre adulto. ¿Vale? Entonces, realmente, pues, cuando te compras el comunicador, viene con 3 o 4 voces, 2 voces femeninas, pues seguramente una voz latina femenina, una voz latina masculina y un par de voces masculinas, y normalmente no traen voces infantiles, ¿vale? Las voces infantiles no, simplemente son difíciles, no están. Bueno, entonces en el año... vale, ahora también os quiero enseñar un email que recibí en enero del 2020 para que veáis un poco que es un problema, digamos, que realmente existe. O sea, es un problema importante. Dice, soy la mamá de un niño de 5 años que tiene una enfermedad rara que se llama síndrome de Angelman, que es lo mismo que tenía Aitor, que hemos visto antes en el vídeo. Debido a esta enfermedad, mi hijo es no verbal. Hemos empezado a trabajar con un comunicador para, a través de esa app, darle voz. Esta app trae varias voces, adultas en español y la de un niño y una niña en latino. Y claro, no reconozco la voz de mi hijo hablándome en latino. Además que somos andaluces, decía ella, ¿no? Con un acento, con una Z muy marcada, por lo que me chirría todavía más el acento latino. Bien, entonces, es por eso, a ver, que en el 2019, bueno, este problema de las voces infantiles era algo que nos rondaba siempre en el laboratorio. Finalmente logramos convencer a una empresa que son proveedores de tecnologías de comunicadores y con financiación de la Universidad del País Vasco desarrollamos una voz infantil que es esta. A ver si sale. Estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek ikasten ez dutelako. Bueno, dakitenek hitz egiten ez dutelako baizik. Sí, hicimos una voz infantil en castellano y en euskera, eso fue también una condición para hacer el proyecto, ¿no? Esta voz que habéis escuchado suena un poco a dibujos animados, ¿no?
No sé si os lo ha parecido, pero suena un poco a las voces de dibujos animados, y es así, y es porque para obtener esta voz pues utilizamos horas de grabación de una locutora de dibujos animados, de una locutora de doblaje de dibujos animados. Y nos llevó semanas de grabar, lógicamente. ¿Y por qué? Porque para que la voz sintética quede bien, como hemos visto que quedan estas voces que hemos escuchado hasta ahora, pues se tienen que utilizar grabaciones de mucha calidad. No solamente calidad acústica, sino que necesitamos profesionales hablando. Necesitamos gente que mantenga un ritmo cuando habla, que lea las frases siempre de una forma homogénea, que además mantenga la entonación, que mantenga la forma de hablar de una sesión a otra y durante una larga sesión de 3 o 4 horas, sudando en una cabina pequeñita, ¿no? Aislada y así. Entonces, bueno, pues por eso suena así esta voz. Pero claro, es que no se trata únicamente de las voces de los niños. Es que ¿por qué si yo pierdo mi voz tengo que usar una voz perfecta grabada por una locutora profesional, ¿no? Que va a sonar además igual que la voz que usa mi compañera, por ejemplo, de la asociación, ¿no? En donde voy a pasar el rato. ¿Sí? ¿Por qué voy a tener que usar? No solamente los niños se identifican con su voz, ¿no? Todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia voz y todos y cada uno de nosotros nos identificamos con nuestra propia voz. Y entonces aquí el trabajo, el objetivo de este proyecto era lograr una personalización de esas voces sintéticas, ¿sí? Y bueno, alejarse un poco del estándar, de las voces estándar, de las máquinas estándar y todas iguales, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, para empezar, nosotros no somos locutores, no podemos generar esas grabaciones que luego dan a tan buena calidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos algo que se llama las técnicas de adaptación de voces. Estas técnicas de adaptación, lo que hacemos es unos modelos estadísticos con unas buenas grabaciones, unas grabaciones de calidad, vamos a hacer unos modelos estadísticos. Y después vamos a adaptar los parámetros de esos modelos estadísticos a las voces, a unas pocas grabaciones de la voz que queremos personalizar. Entonces ahora ya habéis dejado todos de entenderme porque es muy difícil explicar cómo se adaptan las voces. Pero yo creo que lo vamos a entender muy bien si pensamos en las caras. Todos tenemos nuestra propia cara, igual que todos tenemos nuestra propia voz. Eso está clarísimo. Y además, cada uno de nosotros se identifica con su propia cara fuertemente. Cuando nos miramos al espejo, sabemos sin duda ninguna que somos nosotros, ¿no? Y igual que la voz. La voz también es un biométrico, igual que la cara, y se puede utilizar y se utiliza para identificar a las personas, ¿no? Tanto la cara como la voz. Pero aunque todos tengamos las caras diferentes, todos tenemos 2 ojos, una nariz, en general, digamos, en promedio, todos tenemos una boca, tenemos una barbilla, tenemos 2 cejas, 2 orejas, un marco, un pelo por aquí, ¿sí? Y entonces podemos calcular, con muchas caras, podríamos calcular una cara promedio, ¿no? Una cara que resultara el promedio de todas, por ejemplo, esta que vemos aquí. Y después podríamos adaptar de forma independiente, ¿no? Podríamos adaptar las posiciones moviendo un poquito, cuando viene una nueva cara, movemos un poquito las posiciones de las cejas, un poco para arriba, la nariz, le estiramos los labios, le ponemos las orejas más arriba, más abajo, ¿no? Movemos un poquito de esa cara promedio, ¿no? Bueno, pues lo mismo hacemos con las voces. Lo que pasa es que es muy difícil de explicar, pero las voces, todos sabemos qué es voz, ¿no? Todos distinguimos perfectamente un ladrido de un perro de la voz humana.
¿no? La voz también tiene unas características que nosotros somos capaces de extraer y de promediar, ¿no? Entonces, esta voz que estáis escuchando corresponde a una voz promedio. Ha sido obtenida con las voces de muchas personas. Después de grabar 100 frases, la voz promedio se ha adaptado a las características de mi voz. ¿Sí? Utilizando estas técnicas de adaptación, modificamos los parámetros de los modelos estadísticos de la voz promedio utilizando unas pocas grabaciones de una voz. En este caso era mi propia voz en el 2011. Estas grabaciones yo las hice, de las 100 frases, las hice en el 2011 y esta es, digamos, esto que habéis oído, es la voz sintética personalizada para mí, ¿sí? Utilizando unas pocas frases grabadas por mí misma. Y este es el proyecto que tenemos en marcha de personalización de voces. Ahora os voy a enseñar ya unos cuantos ejemplos de diferentes casuísticas. Por ejemplo, estas grabaciones que vamos a oír ahora son de una persona con un diagnóstico de ELA, en donde, es una ELA vulvar, en donde el primer síntoma se da en la voz, precisamente, porque empiezan a tener dificultades para hablar y hablan muy despacito, ¿vale? Os voy a poner este ejemplo. ¿Cree usted que él no se ocupa de otra cosa que de proteger a mozuelas como usted? ¿Sí? Esto es una grabación original, digamos, esta persona habla así despacito. Entonces, hicimos la adaptación de la voz promedio con la grabación de 100 frases como esa, y esta es su voz sintética personalizada. Mantén viva en ti la facultad del esfuerzo, sometiéndola cada día a un pequeño esfuerzo gratuito. Es una voz sintética, pero está personalizada, ¿no? Se parece bastante, además, esta quedó muy bien porque esta persona grabó en nuestra sala y eso es bastante importante. Y una ventaja que tienen las voces sintéticas es que se pueden manipular, porque están basadas en unos modelos. Entonces podemos manipular los modelos para mejorar, si quieres, alguna cosa. Entonces esto, evidentemente, a esta persona con su comunicador le resultaba muy lento, una forma de hablar muy despacito, ¿no? Entonces le hicimos simplemente, se pueden hacer, es muy simple, correcciones de velocidad. Mantén viva en ti la facultad del esfuerzo, sometiéndola cada día a un pequeño esfuerzo gratuito. Vale. Claro, esto no siempre queda así de bien. Simplemente, si las grabaciones de estas pocas frases, que son 100 lo que nosotros hacemos, si esas grabaciones no son buenas, entonces los resultados tampoco van a ser buenos. Por ejemplo, este es un ejemplo de una mujer con un ELA ya en donde la voz tenía muchas dificultades para hablar. Es otro ELA diferente que el anterior. Obviamente hay mucha diferencia entre reducir e impedir. ¿Sí? Esta persona ya tiene muchas dificultades para hablar y ya se le entiende mal. ¿Sí? Entonces, cuando hicimos la adaptación, este es el resultado inmediato. Mi padre ha empezado a dar clases de inglés. Claro, o sea, se reflejan todas esas discontinuidades y todas esas falta de ritmo, se refleja siempre en la voz sintética. Y aquí lo que intentamos fue hacer, digamos, trasplantes, se llama hacer cirugía de modelos. Y entonces, aquí lo que intentamos es decir, bueno, como
uno de sus problemas en esta voz sintética es el ritmo, vamos a implantarle las duraciones de un modelo de una voz sana. Y entonces, bueno, quedó así. Mi padre ha empezado a ir a clases de inglés. Y bueno, ella estaba contenta, digamos, con su voz, pero el resultado pues no se puede hacer. Entonces, en estos casos, digamos, si una persona ya no puede hablar y ya, digamos, no puede grabar, ¿cómo podemos personalizar? Bueno, eso es, en principio, utilizando sus propias grabaciones, eso es un área que tenemos de investigación. Pero, ¿qué puede hacer una persona así? Pues lo que puede hacer es recurrir a la voz de otra persona, ¿no? Pedirle a otra persona que grabe por él, ¿no? Y usar la voz de esa otra persona, es decir, usar la voz de un donante, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, bueno, perdón, esto es otro ejemplo. Esta es una persona que tenía laringectomía. Hoy jueves 18 de julio de 2013. Sí, que le iban a operar y le iban a extirpar la laringe. Entonces esta persona hablaba perfectamente, solamente que, bueno, pues ya es una persona mayor, ¿no? Y tiene esta forma de hablar, ¿sí? Y la adaptación le quedó bastante bien. Somos una sociedad que se ahoga literalmente en basura, comida basura y la cultura basura del entretenimiento. Entonces, este puede ser un posible donante para una persona mayor, para una persona adulta. O sea, no necesitamos donantes profesionales, digamos. Lo que necesitamos son personas que tengan capacidad de hablar, ¿no? Y que tengan voces diferentes, sin más, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es otro caso. Deja mucha buena obra hecha, pero me rehúye el balance. Entonces, esta voz. El mejor homenaje que puede tributarse a las personas buenas es imitarlas. ¿No? Esta es una de las voces que tenemos en el banco de voces. Es decir, o una persona que no pueda ya hablar y que quiera elegir una voz para su dispositivo, puede elegir, ¿no?, entre unas cuantas. Esta que aquí tenemos es de un hombre maduro. Si hay un problema o al chico del subfusil le tiembla el dedo, vamos a tener un problema. Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal. Esta es la voz de Juan José Millás, que nos hicieron una entrevista por un programa y le gastaron una broma con su voz. Entonces, lo que tenemos es un banco de voces en donde uno puede donar su voz si quiere para tenerla por si en un futuro la fuera a necesitar o para ofrecerla, ¿no?, para otras personas. Nosotros ponemos en el banco de voces pues las voces que pueden, que suenan, digamos, que se entienden bien, ¿no?, que han tenido unas grabaciones buenas y que se entienden bien. Una vez que ya hemos grabado las 100 frases, pues podemos simplemente llevarnos la voz al dispositivo. Se pincha en un botón y nos descargamos aquí la voz. Os voy a enseñar. Nos podemos descargar la voz para Android, para Windows o para el sistema que necesitemos, ¿vale? Esta sería en nuestro dispositivo. Yo creo que si luego, si queréis, si tenéis interés o tenemos tiempo, pues os puedo enseñar algunos vídeos de demostración de uso del portal, etcétera. Bueno, este es un proyecto un proyecto que no tiene fin, ¿no?, en el que empezamos allá por el año 2011 y no tiene fin. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues estamos intentando siempre mejorar la calidad. Idealmente, en un tiempo seremos capaces de meter las tecnologías de redes neuronales también, o sea, personalización en esas tecnologías que dan tanta calidad. Un tema que nos interesa mucho y en el que estamos ya tenemos algún acuerdo es el tema de los acentos. Por ejemplo, en euskera, pues solamente ofrecemos euskera batua, digamos, el euskera estándar,
pero sí que nos han pedido alguna vez del euskera de Iparralde, que es bastante diferente, se podría desarrollar también el vizcaíno, y luego, pues claro, pues el acento andaluz. Estamos ya para desarrollar una voz de calidad con acento andaluz, ¿no? Y también variedades latinas, porque tenemos montones de usuarios en el portal que son latinos, ¿no? De Argentina, de México, de Perú. Vale. Y luego un área de mucho interés es el ser capaces de generar voces personalizadas cuando la voz ya tiene una disartría fuerte. Y bueno, para terminar, pues sí que quiero enseñaros este email, que es de un profesor de la universidad, que también ha sido diagnosticado con ELA, y que, nos mandó este email después de haber grabado. Os escribo para contaros que el pasado miércoles 10 de febrero empecé mis clases de máster de manera presencial gracias a vuestra aplicación y que fui hablando con mis alumnos a través de mi móvil, al que había añadido un teclado y un pequeño altavoz. Todo salió perfecto. Así que, bueno, esta es nuestra satisfacción, ¿no?, en nuestro trabajo. Y bueno, para terminar, este proyecto ha tenido, como llevamos bastante tiempo, pues nosotros trabajamos con software libre, ¿no?, con software abierto, y hemos tenido proyectos financiados por diferentes instituciones, la Universidad del País Vasco, el Gobierno vasco, también por empresas. También hemos tenido por el Ministerio de Economía y Competitividad o de Educación o el que toque, ¿no? Y también hemos hecho escuelas de verano con muchos participantes y hay que agradecer también a los donantes y a los usuarios que siempre están haciendo muchas sugerencias y nos dan muchas ideas. Y bueno, yo tengo que agradecer o mencionar aquí que este trabajo es del grupo AOLAB, en donde estoy no solo yo, sino también mi compañera Eva, John y Ivonne, que también están aquí, que han trabajado, también Daniel Erro, que estuvo muchos años con nosotros y se fue. Han trabajado estudiantes de máster, estudiantes de doctorado y muchos estudiantes de grado. Y luego en las escuelas de verano de Codefes y de Interface, un montón de gente que trabajaron para otros idiomas también, para el chino, el gaélico, el esloveno. Y nada más, con esto termino mi presentación y empezamos el coloquio. Eskerrik asko, Inma. Verdaderamente interesante. Bueno, vamos a hacer el coloquio como lo hacemos aquí, que quien quiera hacer alguna pregunta tiene que levantar la mano y le pasamos una tarjeta para que la escriba. Y entonces luego yo leo las preguntas que haya. Yo, en tanto, o sea, que quien quiera levantar, que levante la mano, que no se corte nadie. En todo caso, para ir entrando en materia, ¿no? Sí. Yo últimamente estoy muy interesado por estas tecnologías que están basadas en diferentes formas de registros de actividad encefálica. Sí. En su momento yo me acuerdo que lo primero que vi eran unos electroencefalogramas que permitían mover un brazo robótico, ¿no? Y beber a una persona que tenía una paraplegia severa, ¿no? De estas que él no se podía mover. Entonces, hace nada he leído también acerca de una tecnología en la que se practica una apertura en el cráneo, se levanta un pedazo del hueso, ¿no? Sí. Y con eco, con sonidos, se detecta la actividad
también encefálica, ¿no? Y esto permite, bueno, a través de estas técnicas que has citado, de redes neuronales o sea, permite aprender, ¿no? Al sistema le permite aprender qué señales de eco se transforman en qué movimientos concretos, ¿no? O sea, entonces, lo que me pregunto es, ¿esto que sirve para movimientos de brazos se puede utilizar para activar este tipo de...? Sí. Precisamente nosotros estamos en un proyecto del Ministerio que ha empezado este año, o sea, nos quedan 2 años y pico, que se llama RESINT, que es precisamente, restauración, ¿cómo es? RESINT. Utilizamos diferentes interfaces para generar voz directamente, ¿no? Entonces, en este proyecto estamos 2 partners. Nosotros trabajamos con una interfaz electromiográfica, que son unos sensores que detectan los movimientos de los músculos, bueno, generan unas señales eléctricas que detectan los movimientos de los músculos y digamos que teóricamente se llaman interfaces silenciosas porque tú puedes mover así y hacer, bueno, ahora no veis mi boca porque llevo la mascarilla, pero moverías la boca para hablar sin hablar, por eso se llama habla silenciosa y eso genera voz. Y nuestro partner en Granada, y tenemos mucho en común porque las técnicas que utilizamos, la arquitectura, las redes neuronales que usamos, pues la estrategia, digamos, de trabajo es similar. Esta persona trabaja con ICOC, con electrodos intracraneales. ¿Sí? Hay diferentes técnicas, hay una que es una manta de sensores, que es una matriz de sensores que se pone en el cerebro, pero debajo del cráneo. Pero ahora tienen estos electrodos profundos que se llaman, y entonces estos electrodos captan señales en vertical, digamos, y ahí sí, se hace un taladrito en el cerebro y se le pone a esta persona. Y con esas señales se graban a la vez que se le hace, digamos, hablar a la persona, ¿no? O se le puede hacer también hacer pensar en un objeto, ¿sí? Se llama habla imaginada. Se puede hacer que la persona piense que dice algo, ¿no? Y es un poco con la idea de que si entras en una situación de bloqueo en donde no puedes hacer nada, se supone que se pueden decodificar las señales del cerebro y generar con eso voz, ¿no? Entonces, sí, pero hay que decir, creo que es importante también decir, que nosotros para obtener nuestras señales electromiográficas pues cogemos a gente que somos normalmente nosotros mismos, los metemos en la sala y torturamos un poco a la gente y ya está. Pero para el tema de los electrodos intracraneales, esto solamente se hace con personas que en general son epilepsias. Son pacientes de epilepsia que no responden bien al tratamiento, ¿no? Que no responden a la medicación. Y entonces a estas personas se actúa directamente con unas señales sobre el cerebro, ¿no? Y para saber exactamente en qué zona del cerebro hay que actuar, se les meten estos electrodos y se les pone en observación durante una semana o el tiempo que necesiten hasta que esta persona tiene el episodio y esas señales se graban, ¿no? Entonces, digamos, aprovechando la estancia de esta persona en la sala, ¿no? En el laboratorio, sí, se graba. Y con esas señales después, si las tienes asociadas a voz, ¿no? Tienes las grabaciones de las señales del cerebro y las grabaciones de voz. Las tienes asociadas. Luego, con inteligencia artificial, es posible encontrar correlaciones, ¿no? Sí. Esto es real y ahora no voy a ponerme a buscar, pero yo tengo ejemplos de síntesis aquí, sí. Sí, no, claro, de lo que has estado hablando son técnicas de lo que llamamos en electrofisiología invasivas, ¿no? Eso es. Claro, es que esto que estaba comentando de la ventana en el cráneo con ultrasonidos, el uso de ultrasonidos,
Es que lo leí el otro día, que lo han utilizado con unos monos. Claro, a un mono se le puede quitar un pedazo de hueso más fácilmente que a mí, ¿no? Yo no me dejaría. Pero lo que me llamaba la atención del trabajo con los monos es que no solamente, claro, yo me acuerdo de esto cuando has estado explicando lo de la voz, pero realmente lo que hicieron con los monos era adivinar sus intenciones. Sí, sí, sí. O sea, que esto es tremendo, ¿no? Porque a partir del registro de los ecos fueron capaces de anticipar qué movimiento iba a hacer el mono. O sea, que no recuerdo si era un movimiento de extremidad o de mirada, no recuerdo muy bien qué era, ¿no? Entonces, claro, si eso es posible, esta era la cuestión. Lógicamente también, teóricamente al menos es posible lo de la voz, ¿no? Esto es mínimamente invasivo, pero sigue siendo invasivo, porque al fin y al cabo abrir una ventana... Pues, no, es bastante invasivo. Es bastante invasivo, ¿no? O sea, aquí lo ideal sería esta red de electrodos en el cráneo, pero por fuera. O sea, sí, por fuera. Lo que pasa es que por fuera hay mucho ruido. Eso es. O sea, las señales que se reciben por fuera sí se pueden utilizar y sí se han utilizado para, por ejemplo, comandos, ¿no? Para manejar la silla de ruedas, por ejemplo, hacia adelante, hacia atrás. Pero lo que nosotros estamos haciendo es diferente, porque nosotros cogemos las señales y de ahí generamos la señal de voz, ¿no? Es que es muchísimo más complejo emitir no sé, una frase hablada que mover un brazo robótico. Es que no tiene nada que ver la cantidad de... O sea, yo soy fisiólogo, quiero decir, por eso digamos que estas cosas me interesan, porque no es lo mismo la cantidad de músculos que se mueven para extender un brazo y coger un objeto que la cantidad de músculos que se mueven para emitir unos sonidos. No tiene nada que ver, no hay color. Bueno. Claro. ¿Hay preguntas? Gracias. Bueno, vamos a ver. Una es, ¿por qué es difícil conseguir voces infantiles de calidad? Es difícil porque, bueno, no se puede hacer con niños, entre comillas, normales, digamos, porque los niños tienen poco aguante, ¿no? O sea, es difícil mantener a un niño hablando de forma homogénea, ¿no? Para empezar tiene que saber leer bien, ¿no? Y sin equivocarse y de forma homogénea, con un ritmo, con una entonación. Y eso durante horas, ¿no? Entonces, esas voces, digamos, de mucha calidad con niños es complicado. Nosotros lo que hemos hecho es hacer adaptación con niños. Es decir, ya 100 frases, que es lo que nosotros grabamos para conseguir las voces sintéticas adaptadas, 100 frases no es tanto, ¿no? Y eso sí que lo hemos conseguido. Yo, por ejemplo, con mis hijos no lo conseguí, pero aquí tenemos a Ivonne, que lo ha conseguido con una de sus hijas, y por eso tenemos una voz infantil en el banco de voces, una voz infantil en euskera y otra en castellano. Pero son voces de estas personalizadas, ¿no? Que siempre van a tener una calidad bastante inferior. ¿Por qué? Porque parten de esa voz promedio, ¿no? No están hechas específicamente con muchas horas de grabación de la misma persona. Si pudiéramos tener a un niño tan perfecto, ¿verdad?, que supiera leer y siempre con la misma entonación y durante horas, sin cansarse, eso no es muy habitual. O sea, la calidad de las grabaciones de partida para hacer una voz sintética es fundamental. Sí, otra es, ¿llegarán las voces sintéticas a plasmar estados de ánimo, alegría, sí, tristeza? Claro. Sí. En las técnicas, o sea, nosotros, claro, aquí sacamos voces neutras, ¿no? Pero si la base de datos incorpora emociones, claro que sí. Y, por ejemplo, un tema muy interesante y que nosotros no hemos trabajado nunca, nosotros hemos trabajado emociones. Tenemos bases de datos acústicas con emociones hechas con locutores profesionales, entonces son emociones fingidas, ¿no? Y claro, pues siempre se nota, pero
funciona, ¿no? Con estas técnicas. Con las técnicas de inteligencia artificial funciona fenomenal, o sea, las señales, las voces que se han grabado con emociones y luego hacer la síntesis con emociones funciona muy bien. Y salen tan naturales, pues no sé si nos lo ha parecido, pero las voces que se obtienen son bastante naturales con las redes neuronales. Entonces sí. Lo que es difícil es, o lo que es más complicado es, por ejemplo, la risa, ¿no? Hacer reír, hacer llorar, o este tipo de cosas. Las redes, no sé si os habéis fijado, pero en la señal, en los ejemplos que os he puesto, la síntesis, la chica respira, o sea, está hablando y se le oye, respira y todo, o sea, es una pasada de lo bien que captan todo. Entonces, si se hicieran unas buenas grabaciones de risas, de lloros, ¿sí? Pero eso es muy difícil porque hay que etiquetarlo de alguna manera, o sea, es un área muy, muy interesante. Hay un grupo en Bélgica, hay un grupo que ha trabajado mucho eso, y tiene síntesis de risas artificiales, y es un área de trabajo interesantísima y muy divertida. Sí. ¿Se necesitan donantes? Se necesitan donantes. Bueno, tenemos bastantes ya en la base de datos. O sea, aquí tenemos como 9.000 o algo así, ¿no? En castellano. Se necesitan, por ejemplo, necesitamos más en euskera. En euskera tenemos menos. Y, por ejemplo, necesitamos donantes buenos, entre comillas, ¿no? Es decir, que graben con calidad, porque tenemos, por ejemplo, no sé si os habéis fijado, una de las voces que he puesto, la mujer adulta, estaba muy bien, pero se oía como la fluorescente, ¿no? Se oía como me en su grabación. Entonces, claro, eso luego sale también en la voz sintética, ¿no? Y entonces sí que necesitamos, sí que vienen bien donantes, y, por ejemplo, si ahora empezamos a trabajar con acentos, pues nos vienen bien donantes profesionales para poder generar esas voces promedio de mucha calidad, más que para la personalización, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, los donantes siempre vienen bien, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una persona que necesite este sistema? ¿Cómo dirigirse y a dónde? Pues es muy sencillo. Esto casi que os pongo el vídeo porque esto lo tengo en un vídeo y tengo el enlace aquí para no... A ver. Sí, es ir a la plataforma, es ir a esta plataforma, hay que registrarse primero, es decir, que hay que dar un correo electrónico y después pues ir al apartado... ¿Qué pasa aquí? Es un test de autoevaluación que puede administrarse en grupo o individualmente. Un momento, que es que está en el modo de presentación, entonces tengo que ponerlo aquí o aquí. Un segundo, a ver si lo encuentro. No se ve el vídeo. Voy a salir del modo presentación. A ver ahora. Si consigo. Tengo que poder poner este vídeo ahí. Pero no parece que puedo. A ver. Aquí está. Entonces es ir a la plataforma, a OmaiTTS se llama. Y hay dos opciones, banco de voces o donar la voz. Entonces en donar la voz se elige el idioma y hay unas instrucciones estupendísimas. Es un test de autoevaluación que puede administrarse en grupo o individualmente. Después hay que escucharla, obligamos a escuchar la propia frase para asegurarse de que se ha grabado bien. Puede administrarse en grupo o individualmente. Y después se envía. Y ya está. Hay indicios claros. Cuando se han grabado 100 frases, se
enciende el botón, genera tu voz y se envía la señal al servidor, se genera la voz personalizada y luego cuando está lista te envía un correo electrónico. Y entonces hay que volverse a conectar y descargarse en un sitio, pinchar, tener mi voz personalizada en el dispositivo y entonces se descarga al dispositivo, que puede ser de Windows y eso. Nosotros lo que hacemos es también tener una app, tenemos una app de comunicación, digamos que es como si fuera el WhatsApp, ¿no? En donde os voy a enseñar un vídeo. A ver, es que tengo... Bueno, es una app que se descarga de Google Play. Aquí, como habéis visto, la app por defecto trae la voz estándar, que son las 4 voces que nosotros damos de forma gratuita en euskera y en castellano, ¿no? 2 voces en euskera y 2 voces en castellano. Y luego esas de My Voice son las voces que que hemos generado en el servidor y que son las voces personalizadas. Entonces nos las descargamos y luego ya escribimos ahí he cambiado el idioma y escribo, esa es la mía. ¿Qué tal todo? ¿No? Esto es lo que es la descarga gratuita, ¿no? Este es mi móvil, lo siento, que está sin cortar este vídeo. Vaya. No sé si se ha entendido, hay que ir a esta página web, que se llama AOMAITTS, pero si ponéis donación de voz, banco de voces, salimos nosotros. Si ponéis mi nombre, salen estas páginas. Y ahí, primero, registrarse, dando un correo electrónico y pedimos algunos datos de edad, etcétera, pero muy poco. Y, por supuesto, no cedemos a nadie los datos ni nada, no se cede ningún dato. Y luego ya después ir a donar y después descargarse la voz. Y uno puede descargarse esa voz o podemos descargar una voz del catálogo. Tenemos el catálogo de voces de otros donantes, voces de mujer, de niño, que hay una, y de hombre. Y si alguien necesita el sistema, ¿a dónde tiene que ir? Ahí. También me puede mandar un correo electrónico que procuro contestar a todos, pero lo mejor es ir ahí y si hay algún problema y no se entiende algo, pues entonces sí, podéis preguntarme tranquilamente. Pero vaya, hemos hecho muchísimo esfuerzo en el último año para poner buena ayuda, para que haya unas buenas instrucciones, o sea, están los vídeos también de instrucciones. Yo creo que, y hemos hecho mucho esfuerzo en eso porque hemos tenido aluviones de usuarios y entonces muchos correos electrónicos preguntando cosas y así. Y nos hemos esforzado bastante en que sea fácilmente utilizable. Más. Sí. Con daño cerebral permanente no pueden identificar la diferencia entre 2 idiomas y esto les complica más el habla o el uso de voz. ¿Sabes de algún proyecto que también les apoye con esto? ¿Con la identificación de idioma? Es que no... A resolver el problema que plantea la imposibilidad o la dificultad de identificar la diferencia entre idiomas. Ya. Entonces, a ver, la identificación del idioma es un área de trabajo, es un área de investigación y se usa muchísimo. O sea, igual que se usa el reconocimiento de voz, o sea, los programas. Nosotros lo que hemos visto aquí es conversión de texto en voz, pero existe, claro, el paso inverso, que es desde la voz
generar el texto, que es lo que se llama reconocimiento de voz, ¿no? Los sistemas de reconocimiento de voz pueden incorporar un módulo, digamos, de identificación de idioma, para primero de todo saber en qué idioma está hablando esta persona. Y esta es una tecnología que está bastante desarrollada. Igual que, por ejemplo, en el Word, cuando estamos escribiendo, podemos detectar automáticamente el idioma, ¿no? En un editor de textos, en el ordenador, nos identifica el idioma, pues con la voz igual. Se puede hacer, sí. Última pregunta de momento. ¿En qué áreas del cerebro se actúa externamente? ¿El área de Broca? Bueno, idealmente deberíamos de poner... A ver, ahora lo que dicen es que el lenguaje tampoco está tan concentrado, ¿no? Sino que se encuentra todo bastante distribuido. Idealmente, sí que si realmente pudiéramos elegir dónde poner esas mantas de electrodos, pues claro, se pondrían probablemente en la zona de Broca, ¿no? ¿Qué pasa? Que por lo menos en este proyecto nuestro, nosotros no elegimos dónde los médicos van a poner las mantas de electrodos o dónde van a pinchar los electrodos profundos. Los ponen donde ellos, con sus pruebas anteriores, sospechan que se está produciendo la anomalía, ¿no? Y ahí es donde va la manta y nosotros aprovechamos esas señales que se reciben ahí. Muy bien, pues no sé, de momento no tenemos más preguntas. No hay más preguntas, entonces. Pues entonces hemos acabado aquí hoy la sesión. Muchas gracias. Espero que se haya entendido bien. Yo creo que sí, que os haya gustado. Se ha entendido perfectamente. Así que muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Mesedez, itxaron eserita harik eta gure langileek irteteko esan arte. Saiatu irteeran, inorrekin aurrez aurre topo ez egiten, ez gelditzen. Gorde beti, ziurtasun tartea. Eskerrik asko laguntzeagatik. Por favor, espere sentado hasta que nuestro personal le indique que puede salir. Intente no cruzarse ni detenerse en la salida. Mantenga siempre la distancia de seguridad. Muchas gracias por su colaboración.